Me gustaría agradecer a Asmadera su invitación, darnos altavoz, ¿no?, en esta jornada. Agradecer también a FADE y al Instituto de Historia de la Prevención su colaboración para que esto sea posible. Un poco voy a darles una pequeña introducción de mi persona, un poco porque me podáis ubicar. Intentaré no explayarme en exceso, que no es importante, lógicamente. Bueno, me llamo David Barjoyo, como bien decían. Yo trabajo en un servicio de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Se llama Valora Prevención, es un servicio de prevención de ámbito nacional, tenemos presencia en casi todas las zonas del país y concretamente en Asturias tenemos mucho peso, ¿no? Contamos con centros propios en Oviedo, en Avilés, y con centro en Oviedo y Gijón, y con centro médico también en Avilés. De formación soy ingeniero forestal, trabajé unos años en el sector, en una empresa de obra forestal, y luego posteriormente me trasladé al sector de la prevención, que llevo desarrollando los últimos 11 años como técnico de prevención inicialmente y como director territorial posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos buscamos con esta primera parte de la charla? Indicaros una serie de conceptos básicos de prevención, sobre los que apoyaremos luego la parte, digamos, con mayor peso, que es la documentación, ¿no? ¿Qué documentación tenemos que tener? ¿Qué responsabilidades y obligaciones tenemos como empresarios o como gestores de la prevención en mi organización? El primer concepto a definir sería el de salud. ¿Qué es la salud? Vale. La OMS la define como un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de enfermedad. ¿Qué es esto? Es decir, un estado saludable no es solo que no me duela la espalda, no es solo que no me duela el hombro, no es solo que tenga una merma auditiva, ¿no? También es un equilibrio social y un equilibrio mental adecuado. En base a esto, vamos a ir introduciendo una serie de conceptos básicos. El primero sería el de condiciones de trabajo. ¿Qué es una condición de trabajo? Una condición de trabajo es cualquier característica que potencialmente puede influir en la salud de un trabajador, que puede generar un riesgo para el trabajador. Ejemplos: un producto químico. Un producto químico con una capacidad lesiva es una condición de trabajo. Un equipo de trabajo inadecuado, es decir, una motosierra en el que no funciona el freno de seguridad, pues es una condición de trabajo que potencialmente puede generar un riesgo. ¿Y qué es un riesgo laboral? La probabilidad de que un trabajador sufra un daño en sus tareas diarias. Daños derivados del trabajo serían tanto las enfermedades profesionales, que luego describiremos qué es el concepto de enfermedad profesional, como las patologías derivadas del puesto de trabajo y también los accidentes de trabajo. Y la prevención no es más que el conjunto de actividades y medios adoptados, previstos por la empresa en todas las fases de su actividad, esto es importante, en todas las fases de su actividad, para intentar eliminar los riesgos y, si no se pueden eliminar, al menos reducir la probabilidad o las consecuencias en caso de desencadenarse. ¿Por qué digo que es importante en todo el proceso de la actividad? Porque la gestión preventiva se integra desde el diseño de una motosierra hasta el diseño de un tractor. Es decir, antes de que entre en nuestra empresa, ya desde ese proyecto de esa máquina, hasta todos los aspectos de mi día a día, desde la contratación de un trabajador que tengo que tener cuando un trabajador comienza en mi actividad, y luego las tareas que desarrollo en el día a día, ¿no? Se integra de principio a fin en toda la actividad. Estas actividades preventivas, estas tareas que se desarrollan, se engloban en 4 especialidades. La medicina del trabajo sería la que desarrollan los profesionales sanitarios, médicos del trabajo, enfermeras del trabajo, y luego las 3 especialidades que denominamos especialidades técnicas y que las desarrollan los técnicos de prevención, que sería la seguridad en el trabajo, la higiene industrial y la ergonomía y la psicosociología aplicada. ¿Qué es la seguridad laboral? La seguridad laboral es el conjunto de técnicas encaminadas a evitar o reducir la probabilidad de que se produzca un accidente de trabajo. Ejemplos, un ejemplo de un riesgo englobado en seguridad pues sería este atrapamiento. Aquí tenemos una máquina con una serie de engranajes y correas desprotegidas que permitiría el acceso de una mano, por ejemplo, y generaría un atrapamiento. Aquí tenemos un ejemplo de una sierra manual o una sierra, digamos, mecánica, que en este caso también está desprotegida y permitiría que un trabajador accediese a la zona de corte, ¿no?, con el evidente riesgo. La higiene industrial se encarga de identificar, de evaluar
y de controlar todos aquellos contaminantes que pueden generar una enfermedad profesional o una patología. Estos contaminantes pueden ser de tres tipos. Pueden ser contaminantes físicos, contaminantes químicos, contaminantes biológicos. Contaminantes físicos sería el ruido, por ejemplo, las vibraciones mecánicas que puede generar una motosierra, las radiaciones solares, temperaturas extremas, tanto por frío como por calor, serían contaminantes físicos potencialmente lesivos. Contaminantes químicos, polvo de sílice, fibras de amianto, humos de gases de escape de la motosierra, por ejemplo, polvo de madera, sería un contaminante químico, y contaminantes biológicos serían patógenos, hongos, bacterias, mohos, que potencialmente puedan ser lesivos. Un ejemplo de un riesgo englobado en la parte de higiene industrial sería la nube de polvo que se genera en un proceso de lijado de una pieza de madera, por ejemplo. Y luego, finalmente, tendríamos la ergonomía y la psicosociología. La ergonomía lo que busca es estudiar el entorno de trabajo para que este entorno de trabajo se adapte al trabajador y no a la inversa, y no que el trabajador se adapte al entorno de trabajo. Es decir, el asiento de un tractor que es regulable en altura, que se puede desplazar, lo que busca es que el puesto de conducción se adapte al conductor y que no sea el conductor el que se adapte al puesto de conducción. Esto sería el concepto de ergonomía. Aquí vemos dos ejemplos habituales. Uno es un puesto de oficina en el que el hecho de que la silla permita la regulación en altura, en profundidad, que el monitor también se pueda regular, proporciona que este puesto de trabajo se adapte al trabajador y no a la inversa. O en un manejo manual de cargas, si yo dispongo de una plataforma que me permita elevar el plano horizontal en el que se encuentra la carga y que la pueda manipular a la altura de la cintura, lógicamente va a ser un movimiento mucho menos lesivo que si el trabajador la tiene que recoger desde el suelo, ¿no? Y en el caso de la psicosociología aplicada, lo que busca es verificar, estudiar si hay desequilibrios en ese estado psíquico, mental, social que veíamos anteriormente, que englobaba el concepto de salud. Cómo se busca, cómo se detectan estos problemas en las interacciones personales, o ese punto de insatisfacción que pueda tener el trabajador, o una problemática de conciliación de vida familiar, mediante estudios psicosociales. Estos estudios psicosociales se apoyan en una serie de metodologías. Estas son, digamos, quizás las más habituales: el método ISTAS, el método FSICO o el método EREP. Todas ellas se apoyan en recabar información de los trabajadores mediante la cumplimentación de unos cuestionarios. Estos cuestionarios se pueden trasladar en formato digital, una encuesta telemática, en papel, en entrevistas personales, y con esto los técnicos de prevención extraen una serie de información con la que elaboran un estudio estadístico para verificar qué problemáticas puedo tener por puesto de trabajo, por antigüedad en la empresa, por edad de los trabajadores, y con ello establece unas líneas de actuación para intentar mejorar este punto. Finalmente, la medicina del trabajo, el fin que tiene es el estudio del riesgo y la patología derivados de las circunstancias del trabajo, e intentar detectar de forma precoz cualquier lesión o cualquier patología que pueda tener un trabajador. Esta medicina del trabajo se desarrolla en dos ámbitos. Una prevención primaria, que lo que busca es generar cultura de salud en el trabajador, generar hábitos saludables de alimentación, introducir deporte, es decir, intentar mejorar el estado de salud del trabajador previamente. Y después una prevención secundaria, que se desarrolla mediante las revisiones médicas laborales y que lo que buscan es detectar un diagnóstico precoz de una posible dolencia, con el fin de revertirla o al menos que no avance. Y de poder adaptar el puesto de trabajo a esta persona que tiene X dolencia para que ésta no se agrave. Daños derivados del trabajo englobaría el concepto de accidente de trabajo, que es una lesión corporal que sufre un trabajador que está realizando su actividad por cuenta ajena. Aquí siempre hablamos de trabajadores por cuenta ajena. También se consideraría accidente de trabajo el que se pueda producir en un desplazamiento, ya sea de su domicilio a su centro de trabajo o de su centro de trabajo a su domicilio o dentro de la jornada de trabajo. Cualquier accidente que se produzca en estos desplazamientos tiene la consideración de accidente de trabajo.
Luego estaría también el concepto de incidente. Un incidente de trabajo sería cuando no se produce una lesión en el organismo. Supongamos una estantería que se viene abajo en un almacén. Si esa estantería golpea a un trabajador, hablaremos de un accidente de trabajo. Si esa estantería no golpea al trabajador, estaremos hablando de incidente. A nivel preventivo, vamos a decir que tiene la misma importancia, cogérmelo entre comillas, desde el punto de vista que tenemos que investigar qué ha ocurrido, por qué se ha volcado la estantería, ¿no? Lo importante no es que no haya producido daños, lógicamente sí, pero también saber por qué se ha volcado. Y luego la enfermedad profesional. La enfermedad profesional sería aquella enfermedad que se produce en el ejercicio de mi actividad por estar en contacto con un contaminante físico, químico o biológico. En el sector forestal, bueno, indicar inicialmente el concepto de enfermedad profesional. Es decir, no es lo mismo una enfermedad profesional que una patología derivada del trabajo. Una enfermedad profesional son una serie de enfermedades que están catalogadas como tal. Hay un cuadro de enfermedades profesionales que correlacionan un riesgo con esa enfermedad. En el sector forestal, ¿qué enfermedades, algunas enfermedades profesionales catalogadas que tenemos? Pues serían enfermedades respiratorias, como pueden ser rinitis o sinusitis, enfermedades de la piel, como puede ser una dermatitis alérgica, una enfermedad oncológica, como puede ser un cáncer de Cabum, faringe, o un cáncer de pulmón, ¿no? Son enfermedades catalogadas como tal. ¿Qué factores intervienen en que se desarrolle una enfermedad profesional? La peligrosidad del agente contaminante. Lógicamente no es igual de peligroso el amianto o el sílice que el polvo ambiental que tengamos, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Evidentemente la concentración de este agente contaminante. A mayor concentración del contaminante, mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad profesional. El tiempo de exposición, no es lo mismo estar expuesto 2, 3, 4 minutos al día que estar con una exposición de 4 horas diarias. A mayor tiempo de exposición, mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad profesional. La característica personal del trabajador. No todas las personas son igual de sensibles ante un contaminante o condiciones como la edad, su estado de salud pueden afectar de diferente manera y generar mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Y luego también importante la presencia de más de un contaminante de forma conjunta. Es decir, hay contaminantes químicos, por ejemplo, que por separado, su peligrosidad es inferior que cuando están en presencia de otros terceros contaminantes que pueden agravarla. Por establecer diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. Una enfermedad profesional tiene un desarrollo lento, paulatino, continuado, generado siempre por una condición ambiental. Puede ser el ruido, puede ser un contaminante químico, siempre lo va a generar el ambiente. El tipo de lesión que genera va a ser orgánica, un daño de pulmón, un daño de hígado, un daño en el riñón, o funcional, pérdida de movilidad de piernas, de brazos, dolencias en un hombro. Y una enfermedad profesional, como decíamos, está catalogada como tal. Hay un cuadro que define cuáles son las enfermedades profesionales. El accidente de trabajo, por contra, su inicio se produce de forma súbita e inesperada, ¿no? Es algo que no es esperado. Siempre por un agente material externo, es decir, un golpe, un corte. El tipo de lesión va a ser traumático, va a ser una laceración, va a ser un atrapamiento, va a ser una amputación, va a ser un golpe. Y no hay un cuadro definido de qué es considerado accidente de trabajo. Es decir, cualquier lesión física producida por un agente material en el entorno de trabajo va a ser un accidente de trabajo. A diferencia de la enfermedad profesional no está catalogada, no hay un cuadro, ¿no? Aquí tenemos una serie de riesgos que se engloban en las distintas especialidades. En azul tenemos todos aquellos riesgos que se englobarían en la especialidad de seguridad y que generan accidentes de trabajo. Caídas de personas al mismo nivel, a distinto nivel, desprendimientos, choques, golpes. En naranja tenemos riesgos laborales que generan enfermedades profesionales y que se englobarían en la especialidad de higiene industrial, como puede ser el estrés térmico, el ruido, las vibraciones, radiaciones ionizantes, no ionizantes, agentes químicos. Y en rojo tenemos riesgos que se englobarían en la especialidad de ergonomía, la carga física, por ejemplo, manejos manuales de carga, posiciones forzadas, movimientos repetitivos, y psicosociales, que serían los factores psicosociales en el entorno del trabajador. Bueno, una vez que hemos visto estos principios, estos conceptos fundamentales de prevención,
vamos a pasar a la parte un poco más de normativa. Es decir, ya en la Constitución española está definido el fundamento principal, ¿no?, de prevención. Es decir, en el artículo 15 ya establece el derecho a la vida y a la integridad física de cualquier persona. Y también establece que los poderes públicos tienen la obligación y el deber de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. El Estatuto de los Trabajadores establece el derecho del trabajador a su integridad física, a una protección eficaz y a una política de seguridad e higiene adecuada. De igual forma, la Ley de la Seguridad Social establece la garantía de protección frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las personas. Bien, con todo esto nace la necesidad de transponer una directiva europea del año 89 con la integración de España en la Unión Europea. España tiene que transponer esta directiva del año 89 y nace con ello la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31 del año 95, que es el marco jurídico en el que nos movemos, ¿no?, el punto de partida jurídico en materia de prevención de riesgos laborales. Y en esta ley de prevención se establece los derechos y obligaciones que tienen las partes intervinientes en esta gestión preventiva. Se establece el concepto de la evaluación de riesgos laborales, se establecen las prescripciones que tienen que tener los equipos de trabajo y los medios de protección para los trabajadores, establece la obligatoriedad de informar a los trabajadores, de consultarles y permitir su participación en la toma de decisiones o en lo que les puede afectar en el ámbito de la seguridad laboral, la obligatoriedad de una formación adecuada para estos trabajadores, la obligatoriedad de establecer medidas de emergencia en los centros de trabajo, desarrollar planes de emergencia en los centros de trabajo, el control de los riesgos graves inminentes, la obligatoriedad de desarrollar una vigilancia de la salud en mi plantilla, documentar todas estas actuaciones, todas estas obligaciones que tenemos como empresarios, plasmarlas documentalmente, y cómo puedo organizar dentro de mi empresa la gestión de la prevención, ¿vale? Veremos que tenemos diferentes formas. La ley de prevención establece que el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores. Y este deber del empresario se deriva del derecho del trabajador a tener una protección eficaz. Muy importante, el empresario puede delegar funciones en la gestión preventiva. Lo que nunca puede delegar son responsabilidades. Yo puedo delegar una serie de funciones en mandos intermedios, en cargos intermedios, en distintos trabajadores, en servicios de prevención, pero la responsabilidad final yo esa no la puedo delegar. Es decir, que delegue funciones no evita que tenga que realizar un control de que el sistema de gestión preventivo desarrollado en mi entidad es adecuado. En los principios de la actividad de la acción preventiva parten siempre de la premisa de evitar aquellos riesgos que se puedan evitar. Es decir, si yo tengo un riesgo que es, por ejemplo, ruido, y la máquina que me genera el ruido la puedo encapsular, por ejemplo, y puedo reducir el ruido, puedo eliminar el riesgo en el origen, en el foco, sería la primera medida, evitar aquellos riesgos que se puedan evitar. Muchos riesgos no son evitables. Cuando el riesgo no es evitable, lo que tenemos que hacer es evaluarlo, valorarlo y proponer medidas preventivas para reducir la probabilidad de que se produzca ese riesgo o para reducir las consecuencias dañinas que se pudieran generar en caso de desencadenarse. Si no puedo reducir el riesgo en el origen, voy a intentar entonces desarrollar medidas organizativas. Oye, no puedo encapsular la máquina, pero ¿puedo separar a las personas de esa máquina? ¿Esa máquina la puedo tener en una zona del almacén y las personas están trabajando en otra zona? Oye, perfecto, ¿lo puedo hacer? Estupendo. Me he introducido una medida organizativa que evita que el trabajador esté expuesto al ruido. Si no es viable, pasaré entonces a establecer medidas de protección colectivas o medidas de protección individuales. Siempre que pueda establecer una medida de protección colectiva, deberé hacerlo por encima de una medida de protección individual. Si yo tengo un riesgo de caída en distinto nivel, porque tengo un hueco horizontal en el forjado, va a ser más eficiente colocar una barandilla que darle un arnés a cada persona que pase por el entorno de ese hueco. Siempre que pueda establecer medidas de protección colectiva, las deberé anteponer por las individuales. ¿Puedo sustituir lo peligroso? Es decir, tengo un contaminante químico que es cancerígeno y existe en el mercado otro producto químico cuya función es similar y no es tan peligroso. Oye, pues si lo puedo hacer, voy a sustituir lo peligroso por lo menos peligroso. Tengo una máquina que tiene muchos años, que no se puede adaptar. ¿Puedo sustituir esa máquina por una más moderna que cumpla con los estándares de seguridad? Oye, sustituir lo peligroso siempre que se pueda.
Planificar la prevención, lo veremos un poquito más adelante, es decir, todas estas medidas preventivas yo las voy a ordenar para ejecutarlas en el tiempo. Serían obligaciones del empresario establecer un plan de prevención, veremos luego los puntos básicos de este documento, una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva. De igual forma, tengo que investigar las causas de los daños que se producen a la salud. Si en mi organización se producen accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, tendré que hacer una investigación de esos sucesos para ver las causas. Tengo que entregar equipos de trabajo adecuados y homologados. Proporcionar equipos de protección individual adecuados y velar por su uso. Es decir, no sirve simplemente con que entregue el equipo de protección y registre documentalmente que lo he entregado. Tengo que velar también porque el trabajador lo usa y lo usa de forma adecuada. Informar a los trabajadores de los riesgos de su puesto de trabajo, de las medidas preventivas para evitar esos riesgos que tienen que llevar a cabo estos trabajadores y también informarles de las medidas de emergencia establecidas en los distintos centros de trabajo. Un centro de trabajo puede ser una instalación o puede ser una obra. Una obra es un centro de trabajo temporal, pero no deja de ser un centro de trabajo. Tengo que fomentar y permitir la consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud. Y tengo que proveer de una formación adecuada, específica a los riesgos de su puesto de trabajo. Elaborar un plan de emergencias de mi instalación, garantizar una vigilancia de la salud adecuada a los riesgos del puesto de trabajo, es decir, la vigilancia de la salud, las revisiones médicas laborales no es un chequeo general, es una revisión médica enfocada y concreta y específica a los riesgos de trabajo que tiene cada puesto de trabajo. Y tengo que elaborar una serie de documentación que tengo que conservar y por si en un momento dado tengo que justificar mi gestión preventiva ante la autoridad laboral. Esta documentación básica, veremos luego que esta documentación es más amplia, pero bueno, los documentos básicos serían el plan de prevención, la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, la práctica de la gestión de la vigilancia de la salud, es decir, las cartas de aptitud, los planes de vigilancia de la salud y una relación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que se hayan producido en mi empresa con más de un día de trabajo de incapacidad, ¿no? ¿Qué obligaciones tienen los trabajadores? Que también las tienen, no solo el empresario. Utilizar adecuadamente esos equipos de trabajo que el empresario pone a su disposición. No poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad con los que cuentan estos equipos de trabajo. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. Es decir, todas aquellas medidas preventivas que se les ha marcado en las fichas de información las tienen que cumplir. Utilizar adecuadamente los equipos de protección individual que se ponen a su disposición. Informar al empresario si detecta una situación de riesgo, si se estropea un elemento de protección de una máquina o un dispositivo de seguridad, avisar al empresario de esta situación, cooperar con el empresario en todo aquello en lo que esté a su disposición, en su obligación, ¿no? Y garantizar las condiciones de seguridad del lugar de trabajo. ¿Vale? El trabajador, si incumple estas obligaciones, según el Estatuto de los Trabajadores, podría ser sancionado. El empresario debe establecer un modelo de gestión preventiva adecuado y adaptado a la realidad de su actividad. Lógicamente, un modelo de gestión preventiva no va a ser el mismo para una empresa de 500 trabajadores que para una empresa de 5 trabajadores, ¿no? Tiene que ser adecuado y, sobre todo, útil para mi situación real. ¿Cómo se puede establecer esta gestión preventiva? El empresario puede asumir directamente la gestión de la prevención de riesgos laborales en aquellas empresas que tengan menos de 10 trabajadores, siempre y cuando mi actividad no esté en el anexo 1. El anexo 1 es un anexo que está en un Real Decreto, en el Real Decreto 39, que establece una serie de actividades de especial peligrosidad. Si mi empresa o mi sector está englobado en este tipo de actividades, no la voy a poder asumir. De igual forma, el empresario puede delegar estas funciones a un trabajador que tenga la formación adecuada, lo mismo, siempre y cuando la empresa sea de menos de 10 trabajadores y no esté incluida en el anexo 1. Tanto el empresario como el trabajador delegado tiene que tener una formación adecuada, mínima de nivel básico de gestión de la actividad preventiva. Si la empresa tiene un tamaño de más de 500 trabajadores y no está incluida en el anexo 1, estará obligada a crear un servicio de prevención propio, a contratar personal cualificado, técnicos de prevención y que se dediquen única y exclusivamente a la gestión preventiva. Crear un servicio de prevención propio. Si mi empresa está en el anexo 1, estaré obligado a crearlo cuando tenga más de 250 trabajadores. También se puede crear un servicio de prevención mancomunado. Y finalmente, la opción, digamos, más utilizada
que sería recurrir a un servicio de prevención ajeno, como puede ser Valora Prevención, ¿no?, por ejemplo. Bien, en una integración adecuada de la prevención tienen que estar definidas nominativamente todas las personas que intervienen en este proceso. ¿Quiénes intervendrían en este proceso? El empresario, ¿vale?, como máximo responsable de integrar la prevención en su organización, y también es obligación del empresario, si así lo considera oportuno, en asignar funciones preventivas a los mandos intermedios. La función de los mandos intermedios es fundamental. Es decir, si yo tengo una serie de cuadrillas trabajando en el monte y tengo capataces que están gestionando esas cuadrillas, lo más útil, lo más productivo es que yo como empresario delegue dichas funciones de seguimiento, de velar por el uso de los equipos de protección, todas estas cosas, a esos mandos intermedios. Yo no voy a poder estar velando en 5 puntos a la vez. Tengo que delegar en los mandos intermedios estas funciones. Lógicamente tienen que estar formados y ser conocedores de cuáles son sus responsabilidades al asumir estas funciones. Tengo que generar esta cultura preventiva con ellos, es fundamental. La implicación de los mandos intermedios es fundamental. Luego, la figura del representante de los trabajadores, una persona escogida por estos, que será el interlocutor entre la empresa y los trabajadores. Lógicamente, los trabajadores que también tienen sus responsabilidades en función de las funciones que desarrollan, y el servicio de prevención ajeno o el trabajador designado para la gestión preventiva, que se encargará de desarrollar aquellas actividades preventivas especializadas y en asesorar tanto a empresario como a trabajadores. Actuaciones preventivas a desarrollar dentro de la empresa. Ya lo veíamos antes, es decir, tengo que desarrollar un plan de prevención, tengo que desarrollar una evaluación de riesgos laborales, una planificación de la actividad preventiva, tengo que desarrollar una serie de información a trasladar a los trabajadores, informarles de los riesgos de su puesto de trabajo, formarles de forma adecuada, elaborar un plan de emergencia, establecer un plan de vigilancia de la salud para los trabajadores, e informar documentalmente estas actuaciones. Es decir, yo tengo que tener de forma documentada todas las actividades que hago en mi sistema de gestión preventiva. ¿Qué es el plan de prevención? El plan de prevención es la piedra angular de mi sistema de gestión preventiva. Es un documento en el que voy a desarrollar cómo integro la prevención en mi organización. Tiene 3 bloques principales. El primero es desarrollar las características de mi empresa, qué tamaño tiene, con cuántos centros cuenta, qué riesgos generales puede presentar en función al sector al que pertenece, qué siniestralidad tiene el sector al que pertenece. La política preventiva de la empresa, esto es, establecer objetivos, lógicamente mucho más ambiciosos que los que marca la propia normativa, que es de obligado cumplimiento. ¿Cuál podría ser un objetivo para mi empresa? Imaginemos que en los últimos años el índice de absentismo por cortes con motosierra ha sido el mayoritario, ¿no?, en las distintas bajas que he tenido. Pues un objetivo para mi empresa puede ser enfocarme en el año 2023 a disminuir en 5 puntos la accidentabilidad por corte con motosierra, por ejemplo. Es un objetivo que yo me marco específicamente a mayores. Estos objetivos los plasmo en el plan de prevención. Y luego la estructura organizativa de la empresa, es decir, definir nominativamente, con nombres y apellidos, quién se va a encargar de entregar los equipos de protección individual al trabajador, quién se va a encargar de que el trabajador esté informado, quién se va a encargar de que el trabajador esté formado. Todas estas figuras pueden recaer en una única persona, digamos, en organizaciones, en entidades, en empresas más pequeñas, o puede recaer en varias personas en empresas de mayor tamaño, ¿no? Estas personas que se van a encargar de estas funciones, lógicamente, tienen que estar informadas y tienen que asumir estas funciones y ser conocedores de qué responsabilidades tienen al asumirlas. La evaluación de riesgos. Vale, una vez que yo he desarrollado mi plan de prevención, voy a realizar la evaluación de riesgos de mis centros de trabajo. Una evaluación de riesgos evalúa tanto las instalaciones, de los riesgos que produce la instalación que repercuten en cualquier persona que esté en esa instalación, ¿no? Si ahora aquí tuviésemos un riesgo de desprendimiento de una luminaria, cualquier persona que entre en esta instalación va a estar expuesta a ese riesgo.
Es decir, evalúo los riesgos de las instalaciones y luego evalúo los riesgos de los puestos de trabajo. Con lo cual, cuando yo informe al trabajador de sus riesgos, le tengo que informar de los riesgos que va a tener en las instalaciones en las que él se mueva y los riesgos propios de su puesto de trabajo. En la evaluación de riesgos definimos los riesgos más probables. Algunos riesgos posiblemente queden perfectamente identificados y controlados con las medidas preventivas propuestas, pero va a haber otros riesgos que no sea suficiente con este primer acercamiento que supone la evaluación de riesgos y nos obligue a realizar informes específicos más profundos, como puede ser un informe ergonómico, como puede ser un informe de higiene, una medición de ruido, una medición de polvo de madera dura. Es decir, hay riesgos que voy a tener que avanzar más, que no va a ser suficiente con la evaluación de riesgos, voy a tener que profundizar. Cuando realizamos una evaluación de riesgos, valoramos dos cosas. Es decir, detectamos un riesgo y valoramos, por un lado, la probabilidad de que ese riesgo se produzca y, por otro lado, las consecuencias que tendría en caso de producirse ese riesgo. Y en base a estos dos factores establecemos los niveles de riesgo, teniendo riesgos triviales, teniendo riesgos tolerables, teniendo riesgos moderados, teniendo riesgos importantes y teniendo riesgos intolerables. En base a estos niveles de riesgo estableceremos unas prioridades, 1, 2, 3 y 4. Estas prioridades lo que me marcarán es la hoja de ruta de cara a planificar en el tiempo las medidas preventivas que se desprendan de este documento. Identificamos los riesgos, intentamos evitar aquellos que se puedan evitar en el origen y los que no se puedan evitar los valoramos y proponemos medidas preventivas. Las medidas preventivas van a ir encaminadas a eliminar el riesgo en el origen, a establecer medidas preventivas organizativas, a establecer medidas de protección colectiva, siempre anteponiéndolas a las medidas de protección individual, formar e informar a los trabajadores y realizar un control periódico de los métodos de trabajo, de los equipos de trabajo, de la organización que tengo en mi empresa. La evaluación de riesgos es un documento vivo, ¿vale? No es un documento que yo lo elabore, quede almacenado en una estantería y nadie más se acuerde de él. Siempre que haya un cambio en equipos de trabajo, tenemos nuevas máquinas, introducimos nuevos productos químicos, generamos un tipo de puesto de trabajo que antes no teníamos, cambiamos procesos productivos. Siempre que haya un cambio en este estilo, normalmente me va a generar nuevos riesgos. Cada vez que se genere un nuevo riesgo, habrá que revisar la evaluación de riesgos y reevaluarla. Es un documento vivo que se tiene que ir modificando según se van introduciendo cambios en la actividad. Oye, y si pasan una serie de años y no ha habido ningún cambio, aún así es conveniente hacer una revisión de ese documento. Aquí tenemos un ejemplo de una evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos en concreto es una evaluación de riesgos del puesto de trabajo, ¿vale? Podría haber sido una evaluación de riesgos de una instalación, en este caso una evaluación de riesgos del puesto de trabajo, del puesto de encargado forestal. Veréis que se define el riesgo, por ejemplo, pues contacto con sustancias irritantes y corrosivas. Se especifica la medida preventiva para su control, que sería la entrega de guantes de protección, y se hace una valoración. Que en este caso el técnico establece que el riesgo de un contacto con una sustancia irritante, la probabilidad de que se produzca este contacto es media. La consecuencia, ligeramente dañino, no estamos hablando de un riesgo importante. Criterio de valoración, un riesgo tolerable. Es decir, una probabilidad media, una consecuencia ligeramente dañina nos va a dar un nivel de riesgo tolerable. Para un nivel de riesgo tolerable se establece una prioridad 3. Cuando yo vaya a planificar en el tiempo las medidas preventivas, voy a dedicarme, lógicamente, inicialmente, a establecer las medidas preventivas de prioridad 1, después de prioridad 2, después de prioridad 3 y finalmente de prioridad 4. ¿Qué es esto de la planificación de la actividad preventiva? Cuando desarrollamos una evaluación de riesgos, de esta evaluación se desprende otro documento que es la planificación de la actividad preventiva. En ella estableceremos, digamos, son los deberes que me quedan como empresario una vez que se ha desarrollado la evaluación de riesgo. Tengo que planificarla en el tiempo, indicar documentalmente cuándo voy a poner en marcha esa medida preventiva, designar nominativamente quién va a ser la persona responsable de que esa medida preventiva se lleve a cabo, y establecer los recursos que voy a necesitar para llevarla a cabo, tanto recursos humanos como recursos materiales o económicos. Una vez que yo haya establecido esa medida preventiva y vea con el tiempo que ha sido eficaz, puedo decir que ese riesgo lo tengo controlado.
Esto sería una ficha de una planificación de la actividad preventiva. Aquí se establece el riesgo, se establece la medida preventiva y se establece la prioridad. Como veis, aquí ya no hay una valoración del riesgo. Aquí ya no se establece ni probabilidades, ni consecuencias, ni niveles de riesgo. Simplemente el riesgo, lo que tengo que hacer y la prioridad. Cuando se produce un accidente de trabajo, hay que investigarlo siempre, sea leve, sea grave o sea mortal. La ley sí que permite en accidentes leves que los pueda investigar cualquier persona, no hay que tener una formación concreta ni específica. Un martillazo en un dedo, un accidente leve lo puede investigar el empresario y realizar el documento de esa investigación. Accidentes graves, muy graves, mortales, esa investigación la tiene que realizar personal formado. Normalmente esta investigación la realizará el servicio de prevención. Lo mismo como con las enfermedades profesionales, ¿vale? Tenemos que investigar tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales. Las compras. Aquella persona dentro de la organización que se encargue de la compra de equipos de trabajo, de desbrozadoras, de motosierras, de tractores, bulldozer, tiene que tener en cuenta que cualquier equipo de trabajo que yo adquiera tiene que venir acompañado de un manual de instrucciones y un manual de mantenimiento en castellano. La máquina tiene que tener marcado CE, siempre y cuando sea posterior al año 95 su fabricación. Si son máquinas, pues la compro de segunda mano y es anterior al año 95, si no tiene marcado CE, tendrá que estar adecuada, tendrá que tener un certificado de adecuación, es decir, que una empresa especialista certifique que esa máquina cumple con los estándares de seguridad necesarios. Que la máquina la alquilo, voy a alquilar una plataforma elevadora para realizar unas podas en altura, tengo que exigir a la empresa que me la alquila lo mismo, un manual de instrucciones en castellano y que la máquina disponga de marcado CE o en su defecto de marcado de adecuación, declaración de adecuación. En los equipos de trabajo tendrán que estar definidos normalmente mediante adhesivos los riesgos que genera la máquina y las medidas preventivas. Veréis que las máquinas suelen indicar, pues en el cuadro eléctrico, el riesgo de punto de tensión, indicar la necesidad de utilizar orejeras o utilizar guantes, ¿vale? Tienen que estar definidos en la propia máquina los riesgos que tiene y las medidas preventivas propuestas. El trabajador tiene que estar formado. Tengo que establecer un plan de formación adecuado y específico para el puesto de trabajo. La ley de prevención establece que la formación debe ser teórico-práctica, específica y adecuada a la actividad que desarrolla el trabajador. De igual forma, luego tenemos convenios profesionales, que además de la ley de prevención establece otro tipo de formaciones. En el caso que a nosotros nos atañe, la Fundación Laboral de la Madera y el Mueble establece unas formaciones para el sector de la madera, que digamos serían a mayores de las establecidas por la ley de prevención. Tengo que informar al trabajador de los riesgos que tiene en su puesto de trabajo, de las medidas y actividades preventivas que tiene que aplicar en su día a día, y tengo que informarle también al respecto de las medidas que tenemos para atajar una emergencia, un incendio, un accidente de un compañero. Tengo que registrarlo documentalmente, es decir, cuando yo entrego EPIs a un trabajador, lo tengo que registrar documentalmente. Cuando entrego información a un trabajador, lo tengo que registrar documentalmente. Cada vez que se incorpore un trabajador, hay 3, 4, 5 documentos que tengo que tenerlos controlados, y es la carta de aptitud de la revisión médica inicial, el certificado de formación que impartió una formación inicial al trabajador, el registro de la entrega de información y el registro de la entrega de EPIs. Esos 4 documentos son vitales para cada trabajador. Los tengo que tener localizados y actualizados. ¿Qué información le tengo que entregar al trabajador? Esta información que vemos aquí, pero además tiene que tener a su disposición el manual de instrucciones de las máquinas que emplee, tiene que tener a su disposición las fichas de seguridad de los productos químicos que maneje, ¿vale? Todo esto es información de riesgos, no solo la ficha que se genera de la evaluación de riesgos, sino también las fichas de seguridad de los productos químicos y los manuales de instrucciones de los equipos de trabajo que el trabajador emplee. La persona en la empresa que se encargue de la compra de productos químicos tendrá que asegurarse que disponemos de las fichas de datos de seguridad de esos productos químicos, donde vendrán todas las instrucciones, qué equipos de protección o utilizar para manejar este producto, qué riesgos tiene. Tendrá que asegurarse que disponemos de las fichas de datos de seguridad de esos productos químicos, donde vendrán todas las instrucciones, qué equipos de protección manejar o utilizar para manejar este producto, qué riesgos tiene.
El producto químico tendrá que estar envasado adecuadamente y tendrá que estar etiquetado adecuadamente. No puedo trasvasar productos químicos a otros envases que no estén etiquetados. Y tengo que tener definido en un listado qué productos químicos manejo. ¿Vale? Ya tenemos la evaluación de riesgo, el plan de prevención, la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva. Tenemos la documentación que tenemos que tener de cada trabajador, formación, información, fichas de seguridad. Ya tenemos un listado de los productos químicos que manejamos, tenemos también un listado de los equipos de trabajo que se emplean en mi empresa. Continuamos. Tenemos que desarrollar un plan de emergencias para cada instalación, para cada centro de trabajo, y tenemos que tener definidos con qué medios de extinción contamos, extintores, alarmas, bocas de incendio, y tenemos que seguir el plan de mantenimiento de esas instalaciones. Como sabéis, los extintores hay que revisarlos por personal especializado al menos una vez al año, y por personal no especializado al menos cada 6 meses. Tengo que tener definidas nominativamente las personas que se van a encargar de gestionar una emergencia. Si ahora en este centro de trabajo se produjese un incendio, el centro de trabajo tiene que contar con un jefe de emergencias, nominativamente, que tiene que conocer sus funciones, con un equipo de intervención, con un equipo de evacuación que nos ayuda a todos a evacuar el centro. Esto lo tengo que tener definido para cada centro de trabajo, como os digo, de forma nominativa. Por hacer un poco de resumen, llevamos el plan de prevención de riesgos laborales, lo tenemos desarrollado, la evaluación de riesgos la tenemos desarrollada, la planificación de la actividad preventiva la tenemos desarrollada, tenemos ya una política de vigilancia de la salud, es decir, tenemos nuestro plan de vigilancia de la salud y justifico mediante las cartas de aptitud que los trabajadores de mi plantilla han realizado la revisión médica laboral. Tenemos también el listado de accidentes y enfermedades profesionales que se han producido, así como las investigaciones de esos accidentes de trabajo y de esas enfermedades profesionales. Tenemos la documentación acreditativa de qué modalidad organizativa he adoptado. Es decir, si yo he contratado, por ejemplo, los servicios de un servicio de prevención, mediante un certificado de contratación, puedo certificar cuál es mi modalidad preventiva adoptada. Tengo ya los informes de emergencias desarrollados, tengo nombrados a los equipos de emergencia, tengo controlado y puedo justificar mediante facturas, puedo justificar que estoy realizando las revisiones de equipos de extinción, las revisiones de la instalación eléctrica, las revisiones de instalaciones con reglamentación técnica específica, como puede ser un montacargas, como puede ser un puente grúa. En función de mi actividad, si he asumido el servicio de prevención como propio o como empresario he asumido la prevención, además tendré que hacer unas auditorías externas, que no las tendré que hacer si contrato con un servicio de prevención esta gestión. Mis equipos de trabajo cuentan todos o con certificado CE, y los que no cuentan con certificado CE están adecuados a este marcado de conformidad. Y tengo todos los manuales de instrucciones y de mantenimiento de mis equipos de trabajo. De todos los productos químicos que manejo, los tengo en un listado y poseo las fichas de seguridad de esos productos químicos. Están a disposición del trabajador. Registro las revisiones de los equipos de trabajo. Dispongo de folletos informativos con de los equipos de protección individual que pongo a disposición de los trabajadores. Poseo un documento de protección contra atmósferas explosivas si en mi actividad hay atmósferas explosivas y otros. Es decir, se puede alargar mucho más en función de la actividad que tenga mi empresa. Al respecto de infracciones, sanciones, la verdad no lo voy a tocar mucho porque al final de la jornada hay una charla específica de una persona con bastante más conocimiento que yo en este campo y que lo va a desarrollar en profundidad, ¿no? Simplemente indicaros que el incumplimiento de estos puntos que hemos estado viendo por parte del empresario puede conllevar responsabilidades administrativas, puede conllevar responsabilidades penales y puede conllevar responsabilidades civiles. En cuanto a responsabilidades administrativas, en función de
la graduación de la infracción como leve, grave o muy grave, pues puede ir en estos importes, ¿no? Desde 45 euros hasta más de 900.000 euros para situaciones muy graves. También hay una responsabilidad penal que, en función de que se considere una imprudencia grave o una imprudencia leve, también varía lógicamente el tipo de sanción. Y hay una responsabilidad civil, es decir, si un trabajador sufre un determinado daño o se produce una muerte, tanto el trabajador como sus herederos podrán reclamar una serie de indemnizaciones. Y en principio con esto acabaría la charla con respecto a la documentación en materia preventiva que tiene que tener la empresa, y se abre ahora un periodo de preguntas para todas aquellas dudas que os surjan, o si queréis que se desarrolle algún punto en concreto un poquito más. Sí. Sí. Antes comentabas si el accidente, vamos a suponer, es grave, evidentemente habría que documentarlo, habría que hacer una investigación del ello. Supongamos que el accidente es leve. Sí. Y el propio empresario o el mando intermedio hace una investigación del mismo. Sí. ¿Tiene que quedar constancia documental o no? Sí. Todas las investigaciones... Estamos hablando de un accidente leve. Estamos hablando de un accidente leve. Es decir, en teoría, yo tengo que investigar todos los accidentes. Los leves, como bien dices, los puede realizar el empresario, los puede realizar el capataz, y puede ser simplemente completar una ficha. Puedo tener un modelo, una ficha muy sencillita, con fecha, nombre, DNI, qué ocurrió, y simplemente, pues, oye, golpe... Hoy se introduce una acícula del pino en el ojo y sufre un daño ocular, ¿no? Es decir, pues algo muy sencillo, que no sea ni redactar, que sea simplemente cumplimentar una ficha, sería suficiente. ¿Por qué digo que teóricamente se tienen que investigar? Todos se tienen que investigar. Sí que es verdad que en la práctica, si el accidente no conlleva la visita a la mutua, no conlleva una baja, nadie se va a enterar. Entonces, teóricamente, tengo que investigar todos. En la práctica, ¿qué investigaciones me pueden reclamar? Aquellas que haya constancia, es decir, aquellas en las que el trabajador ha visitado la mutua, aquella en la que el 112 se ha personado en el centro de trabajo. O sea, son las que posteriormente la inspección de trabajo puede visitar mi empresa y requerirme la investigación, porque tiene constancia de esos accidentes. Los que no tengan constancia, deberíamos de investigarlos. ¿Por qué? Para evitar que se produzcan. Entonces deberíamos investigarlos todos para evitar que se produzcan. Registrarlos documentalmente, teóricamente deberíamos hacerlo también. En la práctica, nadie se va a enterar, pero, insisto, habría que investigarlos todos para ver por qué se han producido e intentar evitarlo. ¿Cuándo se debe hacer esa información del accidente? ¿Inmediatamente, o investigación inmediatamente, a posteriori? Cuando se produzca, es decir, oye, el accidente se produce hoy, no hay un plazo, para los accidentes leves no hay un plazo en el que digas, oye, lo tengo que investigar en el día, o en 24 horas, o en 48 horas. Para los leves, oye, para los graves sí que los tengo que comunicar, ahí ya me pierdo, pero creo que es a través del portal Delta, tengo que hacer una comunicación para los graves mortales de 24 o 48 horas, hacer la comunicación de que se ha producido un accidente, pero no la investigación. La investigación normalmente nos va a llevar, en accidentes graves mortales, nos va a llevar seguramente un mínimo de 2 semanas. Normalmente el servicio de prevención se va a personar en las primeras 48 horas en el centro de trabajo para hacer la investigación, para hacer la toma de datos, pero piensa que un accidente grave o mortal va a ser necesario entrevistar a las personas que estuvieran presentes, lógicamente, si el accidente no es mortal, entrevistar al accidentado. Muchas veces no vamos a poder entrevistarlo a lo mejor hasta que no pase una semana, porque a lo mejor está en el hospital. Entonces, el periodo de investigación de un accidente grave o mortal se va a alargar. 2 semanas es un plazo lógico y habitual para un accidente grave. Los leves, al día siguiente, en esa semana, cuando consideréis, no hay una fecha clave. Cuanto antes mejor, para que no se me olvide, pero no hay una fecha límite. Y para los graves mortales sí que hay una fecha límite de 24 o 48 horas de comunicar que se ha producido ese accidente grave mortal, ese accidente mortal, perdona. Hay que comunicarlo. La investigación, el tiempo que nos lleve. Otro tema, sí, es la caducidad de los equipos de protección. Sí. Vamos a ver, yo sé que evidentemente si a un trabajador me rompió el casco, tengo que darle otro. Sí. Supongamos que ese trabajador, por las circunstancias que sea, sus manitas, y bueno, y le dura el casco, hay 4 o 5 años. ¿Hay algún tipo de caducidad para los equipos de protección? Todos los equipos de protección individual, me atrevería a decir que todos los equipos de protección individual tienen una caducidad.
en el manual de instrucciones del equipo de trabajo te va a decir, pues este equipo se tiene que sustituir me lo invento, a los 5 años, a los 10 años. Por ejemplo, un arnés creo que es a los 10 años, arnés, cuerdas y demás. O a los 5 años, o a los 3 años, a los 4 años. ¿Cómo sé yo que mi equipo está caducado? El propio equipo de trabajo, el EPI, no te va a marcar a qué fecha caduca, pues te va a marcar en qué fecha se ha fabricado. Entonces, el manual de instrucciones me va a indicar que este arnés lo tengo que cambiar a los 10 años y en el propio arnés vendrá una etiqueta en el que se marque el año de fabricación. De ahí que muchas veces el mismo EPI no cueste lo mismo en un lugar que en otro, porque no es lo mismo que lo compre habiéndose fabricado este año a que lo compre habiéndose fabricado hace 2 años. Digamos, la vida útil de este EPI que estoy adquiriendo ya es 2 años inferior. Pero sí, todos los equipos, incluido un casco o unos guantes, tienen una caducidad. Digamos que se presupone que estructuralmente el casco no va a tener la misma capacidad portante hoy que dentro de 10 años, ¿no? Se va a ir deteriorando el plástico y aunque visualmente no tenga daños, estructuralmente no va a aguantar un golpe de igual forma que si fuera nuevo. Una pregunta. ¿El protocolo es más correcto para la empresa en el caso de cualquier accidente, cualquier nivel, aunque sea leve, es llamar al servicio de prevención de riesgos? Sí, nosotros siempre recomendamos, siempre que se produzca un accidente, contactar con el técnico de prevención, en el caso de que tengáis adoptado como modalidad preventiva un servicio de prevención, contactar con vuestro técnico de prevención, informarle que se ha producido un accidente. Si el accidente es leve, lo podéis investigar vosotros, pero os puede ayudar en el asesoramiento. Oye, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué no ha ocurrido? Ah, pues mira, yo lo pondría así, lo pondría de esta otra forma. Lógicamente, si es grave, muy grave o mortal, lógicamente porque lo tiene que investigar el servicio de prevención. Pero sí, informar siempre al servicio de prevención, siempre que tengáis un accidente o siempre que se genere una enfermedad profesional. Si tenéis un trabajador que tiene una patología, va a la mutua y la mutua declara que esa patología es una enfermedad profesional. Cuando esto ocurra, avisar al servicio de prevención porque habrá que hacer una investigación de esta enfermedad profesional. Esta investigación la hará el médico del trabajo y el técnico de prevención, ¿vale? Los accidentes de trabajo los evalúa el técnico de prevención, las enfermedades profesionales es un trabajo compartido entre el técnico de prevención y el médico del trabajo. Una pregunta también, que tenemos tiempo. Habías dicho que la evaluación de riesgos que era eso, un documento que está en permanente actualización y demás. Mi pregunta es, si entra un trabajador nuevo, aunque ya exista ese puesto de trabajo existente, ¿sería necesario actualizar la evaluación o actualizaríamos otra documentación? Claro. No, yo en la evaluación de riesgos tengo definido mis instalaciones, mis centros de trabajo y mis puestos. Capataz forestal, operario forestal, maderista, conductor de procesadora, conductor de tractor, ¿no? Tengo definidos mis puestos. Esta persona que entra va a ocupar un nuevo puesto que yo no tengo definido en mi empresa, que no tenía, pues porque hasta ahora subcontrataba los trabajos con una procesadora y ahora he comprado una procesadora o la voy a alquilar y voy a contratar a un trabajador para que la maneje. Si la contratación de ese trabajador supone generar un nuevo puesto de trabajo, tengo que actualizar la evaluación de riesgos con ese nuevo puesto de trabajo. Si lo que va a utilizar el trabajador va a ocupar un puesto de trabajo que ya tengo definido y va a ocupar una serie de máquinas que ya tengo evaluadas, no es necesario actualizar la evaluación. Lo que sí que tengo que actualizar es el anexo del listado de trabajadores, ¿vale? Yo al final de la evaluación voy a tener un anexo en el que se indique el listado de trabajadores y que estas personas ocupan este puesto. Simplemente tengo que modificar ese anexo, actualizarlo, pero lo que es el documento no sería necesario, siempre y cuando no genere ni un puesto de trabajo nuevo, ni la utilización de un nuevo equipo de trabajo, ni la utilización de ningún producto químico nuevo. ¿Hasta cuándo, digamos, me dura el documento? Un poco lo que establece. Por ejemplo, nosotros como servicio de prevención nos autoimponemos actualizar las evaluaciones de riesgos siempre y cuando no haya cambios antes cada 5 años. Nosotros cada 5 años actualizamos las evaluaciones de riesgos, aunque sea simplemente cambiarle la fecha, pero vamos a verificar que efectivamente el empresario no ha adquirido equipos de trabajo nuevos, no ha adquirido nuevos productos químicos, no ha cambiado de centro. Es decir, vamos a sentarnos y revisar que efectivamente todos estos cambios nos han producido. ¿Por qué? Porque al final, como es lógico y normal, en vuestra mente no está la prevención, es lógico y normal, está el día a día y muchas veces el empresario a lo mejor no es consciente que ha comprado una máquina nueva que no tiene definida en la evaluación. Entonces, que el técnico de prevención se siente con vosotros
a revisar de nuevo la toma de datos inicial y ver este listado de máquinas, este listado de productos químicos y ver que no ha habido cambios, es importante, porque si no se nos puede escapar este tipo de cosas a veces. Sí. Nada, para eso estamos. Vamos a ver, hablamos antes de la caducidad de los equipos de Sí. protección. Sí. ¿Y la caducidad de la formación del trabajador? ¿Hay algún tipo de caducidad? A ver, en el caso de la ley de prevención establece que la formación tiene que ser específica y establece que tiene que ser periódica. Lo que no establece es cuál es ese periodo. ¿Vale? La ley de prevención tiene muchos grises, o tiene algunos grises, y la formación es uno de ellos, porque no establece ni cuál tiene que ser la duración mínima, ni establece cuál tiene que ser la periodicidad. Por ejemplo, si nos vamos al convenio de la madera, donde se describen las formaciones que tienen que tener los trabajadores del sector de la madera, ahí sí que establece una formación con un temario concreto y una duración de 20 horas. Pero la ley de prevención no establece cuál tiene que ser la duración ni cuál tiene que ser el periodo. Mi recomendación, oye, ¿una formación de 1, 2, 3, 4 años es suficiente? En principio, entiendo que sí. Oye, formaciones del año 2010. ¿Cuándo debería formar al trabajador? Sí o sí. Cuando cambien sus condiciones de trabajo. Es decir, yo formé a este trabajador porque entraba para un puesto X y ahora va a hacer un puesto Y. Cambian sus condiciones de trabajo, hay que formarle de nuevo. O cuando él entró solo utilizaba máquinas manuales, ¿no? Herramientas, motosierras, desbrozadoras, tijeras de podar, pero ahora va a conducir dumpers o va a conducir tractores. Tendré que formarle de nuevo porque cambian las condiciones. Ahora, si nunca cambia sus condiciones, pues como la evaluación de riesgos, oye, cada X tiempo habrá que renovarlo. Ese tiempo no lo define la ley de prevención. Cuando un trabajador es, digamos, polivalente, maneja varias máquinas, además, sí. ¿hay que dar una formación específica para cada cambio o vale como una...? Bueno, haremos una formación que a lo mejor, pues en vez de durar 2 horas, pues igual para este trabajador tiene que durar 3, una formación en la que toquemos todos esos puntos. Es decir, yo como técnico de prevención voy a formar a una serie de trabajadores, bueno, ¿a quién voy a formar? Vale, ¿qué manejan? Pues maneja motosierra, maneja tal, maneja tal. Meto en una formación todos esos puntos. A ver, normalmente pues entran sin formación, sin hacer, sí. Porque ahora tampoco hay equipos de trabajo, y luego, pues bueno, digamos, subiendo o luego ya... Sí. Pues, claro, esto es, digamos, una carrera de fondo, es decir, oye, cuando el trabajador entra voy a hacer una formación general, una formación inicial, para que tenga unos conocimientos básicos en materia preventiva, y luego ir haciendo una formación periódica. Primero hago una formación inicial más genérica y luego ya vamos haciendo formaciones periódicas más específicas. Oye, pues mira, ahora voy a darle una formación concreta de trabajos en altura. Oye, pues mira, porque es una persona que va a utilizar plataforma elevadora, que va a podar en camiones con cestas. Bueno, pues a lo mejor al año de entrar en la empresa es bueno dar una formación concreta de trabajos en altura. Es decir, la formación, lo mismo, no tengo... es un camino, es decir, inicialmente vamos a hacer una formación de riesgos inicial para que tenga una serie de conocimientos cuando empieza y con el tiempo vamos a ir complementando esa formación con formaciones más específicas de temas más concretos, ¿no? En función de sus necesidades. Pero siempre tiene que ser por parte de técnicos o vale pues la formación por parte del profesional que está allí. Ahora siendo de ayudante de motosierrista y estoy con este hombre que es un motosierrista y me va a ir enseñando poco a poco. ¿Esa formación pues, vale o no vale? Claro. La formación... Claro, siempre la ley de prevención que establece tiene que ser una formación teórico-práctica, que es lo habitual. Oye, que la formación teórica la imparte el servicio de prevención, un técnico de prevención, ya sea de un servicio de prevención propio o ajeno, pero luego que la formación práctica la imparta su compañero de trabajo, la persona que designemos, ¿no? Una persona, oye, pues que tiene años de experiencia, lógicamente en el día a día es quien va a formar a ese trabajador. Pero yo tengo que poder certificar o tener documentalmente certificada que ha recibido una formación por un técnico de prevención. Entonces, tengo que tener una formación teórica que justifique que ese trabajador tiene una formación en materia de prevención de riesgos laborales y luego, lógicamente, en el día a día, personal de la propia empresa va a ser el que le vaya dando la formación práctica, ¿no? Pero sí, tengo que poder justificar documentalmente mediante certificados del servicio de prevención o de una entidad de formación a través de un técnico de prevención, ¿no? Otra duda que tengo, habitual en el sector forestal, vamos a ver, mi empresa tiene la evaluación de riesgos, tiene la
formación de los trabajadores, pero por motivos de cantidad tengo que subcontratar una empresa externa para hacer trabajos forestales. Tiene su evaluación de riesgo, lo tiene todo. ¿Necesito algún documento más? Sí, a ver, aquí... ¿Me estás entendiendo? Sí, sí, perfectamente. Aquí entra, creo, te doy respuesta y ya me confirmas si... Vamos a suponer la obra es mía. Sí. A ver, tú, por ejemplo, eres el contratista principal, sí, ¿vale? De la obra. Hay un promotor, que puede ser la Consejería de Medio Ambiente, y hay un promotor y tú eres el contratista principal. Tienes que desarrollar un plan de seguridad y salud de la obra que vas a realizar, que el plan de seguridad y salud viene a ser la evaluación de riesgos, pero en este caso de la obra. Hago un plan de seguridad y salud. Y subcontratas parte de los trabajadores. En esta línea de subcontratación tú tienes que asegurarte que toda esta documentación de la que estamos hablando también la tiene esa empresa a la que subcontratas. Oye, ¿qué trabajadores van a venir? Este y este. Vale, pues envíame la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo, envíame la carta de aptitud de que han hecho la revisión médica, sus certificados de formación, su entrega de EPIs. Y hay un documento que se llama Coordinación de Actividades Empresariales, que en ese documento es donde las dos partes firman que se han entregado esta documentación. Sí, tú le entregarás el plan de seguridad y él firmará un documento conforme se ascribe al plan de seguridad que tú has desarrollado. Y tú le pedirás toda esta documentación de la que estamos hablando hoy. Y eso hay que justificarlo en un documento que se llama Coordinación de Actividades Empresariales. Con ese papel justificarás ante la autoridad laboral que has hecho esta gestión. Resumiendo, esa empresa que yo subcontrato se adhiere a la evaluación de riesgos que tiene mi empresa. Hay dos cosas. Por un lado es la adhesión al plan de seguridad, es decir, él se adhiere a la evaluación de la obra, al plan de seguridad de la obra, pero en ese documento también plasmamos y firmamos las dos partes que tú le has pedido y que es correcta, las cartas de aptitud de los trabajadores que van a la obra, la entrega de información, la entrega de... Es un documento sencillo, simplemente que firman las dos partes, en el que las dos partes firman conforme se ha hecho este intercambio documental. Eso se llamaría coordinación de actividades empresariales. Se tiene que hacer siempre que varias empresas, más de una empresa, compartan centro, ya sea porque lo subcontrates o porque en el centro de FADE haya varias empresas trabajando. Pues habría que hacer una coordinación de actividades de todas aquellas empresas que estén trabajando en este caso en FADE. En una obra lo mismo, si hay varias empresas hay que hacer esta coordinación. Entre contratas principales la realiza el coordinador de seguridad y salud de la obra y entre contrata y subcontrata la realiza el contratista.